Gracias. Buenas noches. Gracias, doctor Orgaz. Estoy frente a un historiador, un investigador muy joven y muy potente en el CIALC, en la UNAM, como ha sido toda su trayectoria. Quiero presentarles entonces a Andrés Orgaz Martínez, doctor en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y actualmente investigador del Centro de Investigaciones de América Latina y Caribe desde, desde hace 4 años ya. Ha publicado libros Calles y Artuk, Revolución en México y Turquía, del Fondo de Cultura en el 2021, el caso Dreyfus en la prensa mexicana, de 1894 a 1908, desde la UNAM, edición de la UNAM en el 2016. Sus líneas de investigación son el pensamiento político contemporáneo, con énfasis en el mundo revolucionario de América Latina y su relación con las redes del pensamiento mundial. Bueno, bienvenido, doctor. Bienvenido. Este es el caso Muchas gracias. que yo lo escucho en la presentación del Palacio de Minería, presentando justamente el libro que quiero mostrarles. Es el libro que se llama Ugarte, Mariátegui y Aya de la Torre, de la serie Filosofía e Historia de las Ideas en América Latina y Caribe, Latinoamericanos en un mundo en revolución. Le agradezco muchísimo. ¿Usted ya tiene tiempo aquí en México, doctor? Mexicano de nacimiento y llevo 25 años en México. ¿Usted es mexicano de nacimiento? Yo pensé que era argentino. ¿No sé? Sí, totalmente. No por el acento, ¿sí? No, no por el acento, pero dije, no, pues es que con tantos temas ha estado en varias partes. No me diga. Qué bien, qué bien. Bueno, entonces, qué gusto. Pues yo tengo mucho más de 40 años aquí en México y todavía no se me quita el asunto. Bueno, estamos inaugurando esta grabación para conmemorar el 7 de mayo de 1924, cuando Víctor Raúl Haya de la Torre presenta la bandera indoamericana a un grupo de contertulios de estudiantes de la prepa y hace su llegada a México en su primer exilio. En este entonces, y esta serie que estamos tratando de presentar son festejos de centenarios. Digo, con México tenemos cantidad de centenarios, así que justamente el año pasado fue el centenario del primer convenio comercial con México. Fue el bicentenario. Entonces, quiero explicarles, antes que nada, muchísimas gracias, doctor, por el tiempo. Eh, el libro es interesantísimo porque para gente que no tiene la experiencia de entender quiénes son los intelectuales peruanos de hace 100 años, de los movimientos, digamos, de nuestra primera parte de la República, ¿no? Eh, Me pareció fantástico que usted tuviera una introducción llamada así para enfocar por lo menos estos dos primeros autores que me gustan mucho, eh, diciendo sobre la crisis del sistema decimonónico. Después usted desarrolla la parte que es sobre Manuel Baldomero Ugarte, y luego sobre Víctor Raúl Haya de la Torre y más adelante sobre Carlos Mariátegui. Entonces, yo le pido de favor que nos pueda concretar un poco sobre el estado en que estábamos alrededor de estas épocas que serían, a ver, estamos hablando de casi finales del siglo XX, principios del XX, ¿no? Finales del XIX. ¿Y cómo Digamos, bueno, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por permitirme hablar no solo de Daya de la Torre, sino, como lo hago en mi libro, de el mundo en el cual pudo surgir una personalidad como la Daya de la Torre y la de sus aliados y rivales, como van a ser Ugarte y Mariátegui. Si le Si el primer capítulo de mi libro está concentrado en lo que yo llamo la crisis del sistema decimonónico, es porque considero que para entender por qué surgen estas personas y sus pensamientos en las primeras décadas del siglo XX,
Hay primero que entender cuáles fueron las características no solamente de Latinoamérica, sino del mundo entero en el cual esta gente nace y se forma. Más que en cualquier otro momento de la historia, las últimas décadas del siglo XIX ya son épocas completamente globalizadas. No solamente globalizadas por la manera en la cual se puede desplazar las poblaciones y los recursos, sino también la manera en la cual se trasladan las corrientes de pensamiento, los libros, la información sobre el resto del mundo. Es una época en la cual por primera vez uno puede enterarse en América Latina de lo que ocurre en Asia, por ejemplo, sin pasar por la casilla Europa. Y por tanto es una época en la cual por un lado hay un enorme fermento intelectual, es la época de la organización de los grandes partidos socialistas europeos, pero es al mismo tiempo, y este contraste ayuda a entender qué es lo que viene después, es la época de gloria del sistema imperialista europeo. El siglo XIX fue el siglo en el cual se expandieron las grandes potencias colonizadoras, en especial Francia y Gran Bretaña, y en el caso latinoamericano, el último tercio del siglo XIX es la época en la cual Estados Unidos inicia realmente su predominio sobre el continente americano, primero por vía económica y en las últimas décadas del siglo XIX ya por medio de vía militar. No es coincidencia que para muchos de estos autores el año de crisis que despierta en ellos la militancia y el interés por los temas políticos sea 1898. Como dirá Ugarte, 1898 es el año en el cual Estados Unidos se apodera para todo efecto práctico de Cuba. Y entonces cae el último enclave colonial español y se convierte casi inmediatamente en el primer enclave de colonial estadounidense, siguiendo su propio un mecanismo distinto. Ya no es una colonización que está basada en el control del territorio, sino en el control de la economía. Esta situación no solo se da en América Latina, sino se da también en el resto del mundo, y es aquí la importancia de lo que vendrá después. Para 1900, la inmensa mayoría del mundo está controlado por media docena de potencias, y ya solo quedan poquísimos territorios del mundo que no son colonias, pero que tampoco son grandes potencias y que por tanto se encuentran en un estado intermedio muy curioso, muy falso. América Latina es un gran ejemplo, porque América Latina tiene esta particularidad de que su época colonial termina a comienzos del siglo XIX, con las independencias de España, y sin embargo, para cuando llegamos a comienzos del siglo XX, lo que estos autores van a empezar a decir, junto con muchos otros, es que llevan casi un siglo de independencia y sin embargo la independencia todavía no se ha logrado porque apenas ha terminado el control efectivo de España sobre el continente y ya empezó a llegar otro tipo de control distinto, que es el control por medio del capital. Primero el capital europeo, pero conforme va perdiendo pie el capital europeo en el continente, lo va reemplazando el capital estadounidense. Y es así que llegamos a esta idea que va a ser muy repetida y que creo que Manuel Ugarte sintetiza mejor que otros, la idea de la colonización económica y moral, cultural. No, por medio de esta internacionalización de la circulación de bienes y de ideas, no solamente Estados Unidos y Europa ejercen un control profundo sobre América Latina por medio de la economía, sino que también lo ejercen por medio de la cultura, porque las corrientes de pensamiento que llegan a América Latina y que motivan la existencia de estas oligarquías capitalistas que van a caracterizar los regímenes latinoamericanos, están todas basadas en una corriente de pensamiento venida de Europa que lo que dice básicamente es las grandes potencias son el modelo a seguir y por tanto la única manera para América Latina de modernizarse es seguir exactamente ese modelo de desarrollo económico capitalista que depende de los préstamos y de las inversiones extranjeras, que depende del establecimiento del capital extranjero en América Latina, de la apropiación de la tierra tradicionalmente campesina o inclusive indígena por grandes consorcios, grandes empresas, el hecho de que América Latina se convierta en un continente dedicado casi exclusivamente a la exportación de materias primas y en el cual la educación misma que se da en las grandes universidades y en la cultura en general es una cultura de imitación del pensamiento que proviene de Estados Unidos y de Europa. Esta generación a la cual pertenece Aya de la Torre es
por un lado, un puro producto de esta época. Son hijos de este liberalismo, son clase medieros, son intelectuales, profesiones liberales, educados en este modelo, respetuosos de estos conceptos que vienen de Europa, que son la nación, la soberanía nacional, el de la autodeterminación, el de la modernización capitalista, y sin embargo son también la primera generación que empieza a emitir críticas al modelo, porque empiezan a ver el abismo que existe entre, por un lado, el modelo como lo venden, y por otro lado, el modelo como termina implantándose y qué consecuencias tiene. Son ellos quienes asisten a la proletarización del campesinado, luego la represión del proletariado mismo, asisten a las ocupaciones de América Central por Estados Unidos, en las intervenciones militares, al poder enorme que tienen las compañías extranjeras, y ya a nivel interno asisten a esta idea de que estrictamente hablando toda América Latina está compuesta por repúblicas, y sin embargo casi todas las repúblicas son en la práctica dictaduras oligárquicas, en las cuales hay muy poco espacio para dar a conocer no solamente las reivindicaciones de su categoría de gente, de estas clases medias, sino además las reivindicaciones de las nuevas clases sociales que están surgiendo con el capitalismo moderno, el proletariado, pero también un nuevo campesinado, un campesino que ya no vive de la autosubsistencia, sino que ahora está integrado a los circuitos económicos mundiales y por tanto ahora cada crisis que ocurre en Europa le pega al campesino latinoamericano. Es en este ambiente que van a empezar a surgir las primeras críticas, las primeras protestas provenientes de estos clasemedieros que en teoría podrían estar perfectamente integrados al modelo liberal y que sin embargo frente a lo que están viendo van a modificar su discurso, empezar a proponer alternativas y sobre todo van a empezar a buscar ver otras corrientes de pensamiento que también llegan de Europa, pero que son novedosas y que también pretenden modificar el status quo. El primero de ellos es, por supuesto, el socialismo, que va a llevar a América Latina, pero con distintas variantes. ¿Y qué tiene que ver allí la influencia de este círculo de la revista Claridad o Claridades? La revista Claridad, que llega un poco más tarde, tiene esta particularidad de que es justamente una revista europea que hace suya una parte del discurso reivindicativo y de transformación que está basado sobre todo en dos cosas. Nos tenemos que adelantar un poco. Adelantémonos hacia 1920. En 1920 ocurrió una cosa, un elemento más que va a impulsar a esta gente a buscar nuevas teorías, nuevos programas. Acaba de terminar la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial es una catástrofe humana para Europa y buena parte del mundo, al cual arrastra con ellos, porque los pueblos coloniales también tienen que participar en la guerra. Y desde América Latina es una catástrofe intelectual, porque esta admiración que se tenía por todo lo europeo, esta imitación que se hacía de la cultura europea, de los modelos de desarrollo, el afrancesamiento que es tan popular en México en esa época, reciben un golpe. ¿Cómo se puede pretender que Europa sea el modelo cuando Europa y Occidente en general, porque Estados Unidos participó en la guerra, arrastraron al mundo a una guerra industrial en la cual se destruyeron a sí mismos? Y si agregamos a hecho que en 1917 estalla la Revolución Rusa, que rápidamente se presenta a sí misma como un modelo alternativo y cuya principal argumento para llevarse a cabo es que el sistema capitalista fracasó y la mejor prueba es la Primera Guerra Mundial. La gente que trabaja en la revista Claridad es gente que va a empezar a extraer consecuencias de estos eventos y rápidamente van a encontrar un eco entre los pensadores latinoamericanos. El papel de González Prada, que es nuevamente como que el que impulsa las universidades populares, ¿verdad? Básicamente es esa su gran contribución. Pero cómo es que en ese momento estas personas todas se comunican, ¿no? Y se retroalimentan, al grado que yo después de leer parte de su libro, veo que Ugarte realmente es un prócer del antiimperialismo, ¿no? Como que es el que primero digiere y realmente se vuelve un activista, porque él es un escritor, sale muy temprano a Europa
y tiene contactos interesantes y como le gusta escribir, y al final de su vida él hasta se vuelve diplomático. Bueno, lo asigna Perón, ¿no? Como diplomático. Pero, ¿cómo es que pueden comunicarse también todas estas personas? Porque así también ha sido alimento para Víctor Raúl Aya de la Torre, nuestro González Prada. Eh, Como dije, se han agilizado cada vez más los intercambios. Ya. Hay vías de comunicación cada vez más seguras, con cada vez menos riesgo de que se interrumpan. Los grandes periodos de paz también van a servir. Si bien en 1914 empieza la Primera Guerra Mundial, los 45 años anteriores son un periodo de paz para Europa y eso implica un periodo de paz más o menos general para las grandes potencias. Eso garantiza que haya cada vez más contactos. En efecto, Manuel Ugarte para 1898 ya está en Francia. Sí, Él va a Francia en teoría para vivir de su pluma, como quiere hacer toda la gente que va a París. Y sí, yendo a París se va a encontrar con una cosa que no se esperaba desde América Latina. Bueno, por un lado ese año el trauma de la toma de Cuba por Estados Unidos, pero por otro lado ese año Francia, que se considera como un país pacífico y próspero, del cual que vive de la cultura y de la escritura, es un país en efervescencia, porque están juzgando a Dreyfus, a este oficial judío injustamente arrestado por espionaje, y de lo que se da cuenta Ugarte es que estos socialistas que él apenas conocía están movilizándose en las calles para defender a Dreyfus y lo están haciendo lado a lado con grandes intelectuales burgueses con los cuales no habrían comunicado anteriormente y en nombre de los derechos del hombre están no solamente militando para que liberen a Dreyfus, para que se resuelva esta ilegalidad, sino que además están empezando a crear universidades populares. claro. Cuenta Ugarte en sus crónicas del Boulevard, que son sus memorias de París, que después de trabajar los obreros de París se van a las universidades populares y ahí escuchan no solamente a los militantes socialistas, sino también a miembros de la Academia Francesa y a grandes científicos que están haciendo este trabajo, que es este mismo trabajo que ya recomendaba González Prada, que es que los intelectuales y los estudiantes bajen a la calle y Exacto. eduquen a los trabajadores. Ugarte lo ve en París y regresa a Argentina armado con esta nueva visión de las cosas, con un socialismo muy particular. Cuéntenos un poquito más de Dreyfus, porque yo sé que usted ha hecho otra cosa, otra obra al respecto y no sabemos mucho. El caso de Dreyfus es mi tema, mi gran fascinación. Tuve el placer de escribir un libro, mi primer libro al respecto. Sí, sí, lo vi. En efecto, es un caso que por un lado es monstruosamente francés, porque todo aquel que era algo en la política, en la prensa o en la intelectualidad francesa participó, dijo algo al respecto. Pero es también interesante por la manera en la cual, como ya dije con Ugarte, empezó a transformar también la forma de ver de las personas y la forma en la cual se vive una sociedad política. En 1894, un oficial del ejército francés, Alfred Dreyfus, es condenado a deportación en Guyana, de hecho, por haberle comunicado información secreta a Alemania. A los pocos años, el trabajo de su familia demuestra que no solamente era inocente, sino que lo arrestaron por judío y que además las pruebas que involucraban a otra persona, a otro oficial, habían sido ocultadas para salvar del escándalo al Estado Mayor. Y entonces el caso Dreyfus es este evento tan particular en el cual en 1898 Francia se parte en dos. Bueno, en realidad la intelectualidad y el mundo político francés se parte en dos, entre quienes defienden la decisión del ejército y el respeto al tribunal, y por tanto que Dreyfus se quede donde está en los presidios, y la otra mitad que considera que en nombre de los derechos del hombre y del individuo, Dreyfus tiene que volver para ser juzgado una vez más. A la larga, Dreyfus volverá a ser juzgado y eventualmente será declarado inocente hasta 1906, pero entre tanto se va a dar en Francia un escándalo masivo en el cual la gente sale a la calle a manifestar, a defender a Dreyfus o a condenarlo, va a haber peleas callejeras entre manifestaciones y se da este fenómeno que va a tener tanta influencia en el desarrollo del mundo político, que es gente que en otras circunstancias nunca se habría cruzado una palabra, van a salir a la calle juntos en nombre de la defensa de Dreyfus. En particular, lo que podríamos llamar la burguesía liberal, humanista, los grandes intelectuales,
los grandes científicos que en nombre de la racionalidad defienden la liberación de Dreyfus, y por el otro lado militantes, algunos militantes del mundo socialista, no los marxistas, que son mucho más ortodoxos en su interpretación del mundo, pero socialistas los que se van a llamar luego los socialdemócratas, entre ellos la gran figura de Jean Jaurès, que es uno de los ídolos de Ugarte, van a realizar un acercamiento a los republicanos burgueses en nombre de los derechos del hombre, primero para liberar a Dreyfus Claro. y luego en forma más general para proteger a la República y a los derechos democráticos de este tipo de injusticias que pueden reproducirse. Ese es el universo en el cual cae Ugarte y en el cual va a surgir un socialismo de un tipo particular, un socialismo que no es marxista, que reconoce a Marx como uno de los estudiosos de la realidad del mundo, pero que no considera necesariamente que para ser socialista, por ejemplo, hay que romper con la noción de república burguesa. Jaurès considera que es posible llegar al socialismo por medio de las urnas y que como en Francia hay una gran tradición de defensa de la república por la revolución del siglo XVIII, los socialistas son los herederos de esa revolución. Y entonces se crea aquí un pequeño parteaguas entre socialdemocracia y socialistas marxistas. Lo interesante es que Ugarte regresa a América Latina y en América Latina esa división también va a ocurrir y va a condicionar en buena medida los conflictos luego entre ella de la Torre y Mariátegui, por ejemplo, Sí. o entre Ugarte y el Partido Socialista Argentino. Y bueno, y ahí se da el tema de la Revolución Mexicana, ¿no? Digo, La allí es revolución. donde, allí en ese tiempo es que se desarrolla la Revolución Mexicana. No hay que olvidar que aún antes de que Rusia se vuelva el gran modelo de revolución, los grandes modelos son México, entre otros, y en América Latina México claramente, porque justamente lo que va a llevar a cuando para 1920 Álvaro Obregón tiene el poder en México, ha terminado la guerra civil y los revolucionarios mexicanos empiezan a institucionalizar al régimen y por fin a llevar a cabo reformas, lo que van a constatar, bueno, tantos observadores latinoamericanos es que lo que están haciendo los mexicanos es llevar a cabo los programas que ellos ya estaban teorizando o sugiriendo dentro de sus respectivos espacios. Cosas como que son el tipo de políticas mexicanas que van a fascinar a estos observadores que además van a ir a México, por supuesto, a constatar de vista qué es lo que se hace. La separación iglesia-estado, la nacionalización de ciertos recursos, el desarrollo de la infraestructura, esta idea de que hay que crear un capitalismo de Estado, es decir, un capitalismo cuyos, cuyos, cuyos ingresos se queden en el país en vez de irse al extranjero. Inclusive la creación eventualmente de un partido revolucionario a través del cual se puede organizar esta transformación. Las campañas masivas de alfabetización, las políticas educativas, el impulso que se le da a los maestros rurales, que no solamente van a educar a la población en cosas básicas como enseñarles a leer y escribir, sino también enseñarles la cultura mexicana, las misiones culturales de Vasconcelos, con quien trabajó allá de la Torre, campañas cuyo propósito es enseñarle a la población cosas como qué significa ser mexicano, cómo entiende el gobierno revolucionario ser mexicano para inculcárselo a la población. Eso no solamente va a influir en revolucionarios latinoamericanos. Se sabe, por ejemplo, que la República Española, a mediados de los 30, manda observadores a México y inspirándose en el modelo mexicano, crean misiones culturales en España. De hecho, el teatro La Barraca de García Lorca es parte de este proyecto de misiones culturales, cuyo propósito es llevar la cultura al pueblo. Ese era uno de los modelos que habían surgido con las universidades populares en América Latina, en las cuales participan Mariátegui y ella de la Torre, donde se forman, y que luego se van a llevar a cabo a nivel ya nacional como política estatal en el México revolucionario. Y además realmente me quedé muy impresionada de que Víctor Raúl hace incluso una especie de partido, ¿no? Un movimiento para seguir a México, ¿no? Con el nombre de México. No me acuerdo en ese momento el nombre, pero sí leí que tiene que ver con que realmente él quería hacer eso mismo allá.
prácticamente. Incluso estaba yo riéndome porque las siglas decían PRIAN, PRIAN, o sea, Partido Revolucionario Internacional, algo, ¿no? Algo más. Pero decía mexicano, mexicano. Entonces, es Sí, muy, muy interesante esa parte. Por eso es que él realmente adopta y regresa nuevamente a México. Y también Ugarte, ¿no? Ugarte también regresa para hacer una gira, ¿no? Y hace una gira en varios países pensando en cómo exportar prácticamente este modelo hasta en Centroamérica, ¿no? Y se hacen ambos muy seguidores de las revoluciones que hay en Centroamérica. hacia 1915, en efecto, cuando la Revolución Mexicana está en pleno y Estados Unidos acaba de enviar tropas a Veracruz y Tampico para protegerlo, tanto el puerto comercial como las zonas petroleras. Ugartes, cuando inicia una gira por América Latina para tratar de movilizar apoyo a favor de México en contra de la intervención estadounidense. Es así como Ugarte se vuelve uno de los grandes defensores de la revolución. Irónicamente, para que veamos un poco cómo razonaba esta gente en el día a día, porque nosotros tenemos ya 100 años de estudiar estos temas, ellos lo están viendo. Cuando empieza la revolución en México en 1910, Ugarte primero es hostil, porque la revolución empieza en Estados Unidos. Es Estados Unidos que Madero cruza con su gente. Así Y es. entonces un antiimperialista como Ugarte sospecha profundamente y se pregunta por qué los estadounidenses no lo detuvieron y teme que pueda haber ahí una alianza para tumbar a Porfirio Díaz, que en sus últimos años había enemistado con Estados Unidos. Pero cuando cae Madero y empiezan las intervenciones estadounidenses, Ugarte inmediatamente en nombre del antiimperialismo, que es lo que más lo motiva, empieza estas campañas en defensa de la revolución con esta idea que se va a ir formando conforme van pasando las décadas, que México quizás es el modelo de revolución que necesita América Latina, puesto que es el que se aplicaría mejor a un continente que tiene particularidades propias. Correcto. Todos somos tan semejantes. La diferencia de edad entre Ugarte y Víctor Raúl es como de 20 años, más o menos, ¿verdad? Más o menos, Aproximadamente, sí. aproximadamente. ¿Eso hace una gran diferencia o no? Curiosamente, en el pensamiento no creo, pero sí en el tipo de actividad. Más bien aquí creo que lo que nos diferencia más que el pensamiento es el ambiente del cual provienen. Ugarte hasta el final de su vida fue un intelectual, fue un escritor, mucho más que un militante. A pesar de que dirigió movimientos, fue un gran modelo de los movimientos estudiantiles. Cuando se estudia, por ejemplo, su relación con el Partido Socialista Argentino, lo que se constata es que Ugarte siempre va por su cuenta. Sí, muy Tiene una, crítico. tiene una concepción muy particular de lo que es su socialismo y no le gusta para nada, por ejemplo, cuando entra el marxismo, el socialismo argentino, o cuando, más aún, ya dejando de lado el marxismo, cuando la Unión Soviética se vuelve el gran modelo de revolución, lo van a expulsar 2 veces del Partido Socialista Argentino y él va a estar constantemente, podríamos decir, buscando quién encaja en su modelo. Sí. Tal es Manuel el caso que Ugarte hasta se va a Chile, ¿no? Se va a Chile, ¿eh? Y, se va a y Chile, después pide intervenir en Cancillería y Perón le da 4 países, ¿no? Va de un país a otro. Eso es bien interesante de esta persona. porque en la última etapa de su vida, Ugarte, que se quedó muy aislado, porque vive en un mundo en el cual está dividido el mundo entre capitalismo liberal, fascismo y comunismo soviético, y a él no le gusta ninguno de los tres, eventualmente va a terminar por declinarse por Perón, porque considera que es quizás el que más representa esta corriente que él llamaría un socialismo propiamente latinoamericano, este socialismo nacional, antiimperialista, cuyo propósito no es realmente la lucha de clases y la colectivización de los bienes, sino políticas sociales a cargo del Estado, pero un Estado que reconoce que el socialismo es un mecanismo más para preservar a la nación, es decir, cuyo propósito no es acabar con la nación y borrar las fronteras, sino al contrario usar el socialismo para preservarlas. Esa es una corriente del socialismo a la cual Ugarte siempre adhirió
y eso ayuda a entender por qué entre más aumenta la influencia y el prestigio de la Unión Soviética, más solo se va quedando su área. Claro, Pero él se puede quedar solo porque como intelectual se mantiene mantiene, por su cuenta. A sí. diferencia de gente como Aya de la Torre o Mariátegui, que como militantes y líderes de partidos tuvieron que tomar partido, tuvieron que modificar su programa simplemente para que sobreviviera su organización. Sí. El capitalismo de Estado, que era el que impulsaba eh, Víctor Raúl al final, eh, es el que hace la diferencia, ¿verdad? Porque él lo que busca es, en realidad, sí es el antiimperialismo, pero busca que aplicar el modelo con estas coaliciones de la clase media, del obrero, del campesino, como en frente único, ¿no? Y lo interesante de él es que plantea doctrina, plantea ideología, plantea grandes movimientos. Cuando yo veo esos videos de esas épocas, de veras, creo que es el único momento que pudiéramos decir que el peruano ha sentido una sintonía y una identidad política por las masas que él movía, ¿no? Entonces, desgraciadamente, pues hay tantos baches, pero ¿qué nos puedes decir según tu punto de vista de estos planteamientos que él ha tenido? Porque se ha dedicado a desarrollarlos en muchas formas, ¿no? Primero con sus 5 principios básicos y esto que tiene que ver con la integración latinoamericana. Y a la vez, él insistía muchísimo en que debía haber un congreso económico, ¿no? También esa parte, ¿cómo la ha comprendido usted? ¿Cómo la ha visto? Lo que me fascina es que esta idea del Congreso Económico se parece mucho a una cosa, a la teoría que elaboraron Obregón y Calles durante su presidencia en México. Otro punto de contacto. Ah, Obregón y Calles, lo mismo que Calle de la Torre, en algún momento de sus vidas se definieron como socialistas. sí, Pero cuando se trata de explicar cuál es el modelo que quieren, qué es lo que ellos conciben como socialismo, vuelven siempre a esta idea de que el socialismo significa que el gobierno, el Estado, tiene que ser el intermediario entre las necesidades económicas de la nación, esta idea de hay que modernizarse, por tanto hace falta capital y hace falta inversión, y por el otro lado, el intermediario entre estas necesidades y las necesidades del trabajador, que como es la masa, de él depende la modernización del país. De ahí es el Congreso que propone Aya de la Torres, en cierta forma, esta idea de reunir en Congreso a todos los que se benefician de la modernización de Perú y tratar de encontrar una vía que satisfaga a todo el mundo lo más posible. Es su alternativa, podríamos decir, a la lucha de clase socialista. Y es una idea que, curiosamente, me llamó la atención descubrir que es mucho más antigua de lo que podría parecer. Ya a final del siglo XIX, en Europa, ciertos socialistas se están preguntando por primera vez qué pinta tendría una revolución socialista en un país colonial. Ellos ah, están pensando sobre todo en Asia y en África, claro. y, y muchos empiezan a teorizar, como un ruso, Alejandro Pavlov, que quizás la primera etapa para una revolución socialista en un país colonial, o como ellos llaman según la terminología marxista, un país feudal, debería ser el capitalismo de Estado. Porque toda esta gente, por más que critiquen el capitalismo internacional, al final del día son producto del sistema liberal y todos ellos siguen creyendo en la idea de la modernización de un país. Quieren industrialización, no la cuestionan. Pero entonces el mecanismo para llegar a ella sin cederle todo el terreno al capitalismo privado, que es el que consideran que ha empobrecido a sus países, es crear este capitalismo estatal. Es decir, un Estado que tenga la capacidad y además que tiene el legítimo derecho, dicen, de decidir dónde se invierte, de lanzar planes quinquenales, todos planes quinquenales para decidir, para invertir en cosas que no reditúan, como por ejemplo construir infraestructura en zonas donde no hay beneficio hacerlo, pero hay que hacerlo para integrar la región. Gente que negocie, un Estado que negocie directamente con las compañías extranjeras y la inversión extranjera para negociar en posición de fuerza.
Ese es el capitalismo de Estado que van a teorizar no solamente en México, sino estos pensadores también, y curiosamente también muchos marxistas, cuando ya lleguen las revoluciones del tercer mundo, que también van a considerar no podemos llevar a cabo una revolución socialista en un país que tiene 90% de campesinos. Por tanto, la primera etapa tiene que ser la modernización. Y entonces necesitamos un periodo de capitalismo controlado, controlado por nosotros. Sí, súper interesante, como que las ideas se van madurando, ¿no? Y vuelven a plantearse para mejorarlas o para adaptarlas, ¿no? En cada lugar. Eh, sobre las universidades populares, hay algo que me parece impresionante justamente ahora, en razón de lo que está pasando en Argentina, por ejemplo, ¿no? Las universidades populares que planteaba nuestro queridísimo pensador, ¿cómo es posible que nosotros pudiéramos adoptar eso ahora, por ejemplo, ahora en nuestros países? ¿Cómo ellos lo podrían haber visto para que nosotros, porque tenían que pensar en que cada país tiene una dimensión tan distinta, pero creo que por ahí iba una comunión entre todos ellos también, ¿no? Una apuesta por la educación realista, le llamaban, ¿no? La educación eh, localista, quizás, ¿no? Y de allí es que debe haber nacido la idea de adaptar, no ser tan deterministas como los marxistas, socialistas, los comunistas, quizás, sino adaptar estas ideas y todo este contenido para que se hiciera realidad, se hiciera de verdad trabajo experimental con los diferentes sectores de las poblaciones. Creo que ahí Manuel González Prada estaba acertado, ¿verdad? Manuel González Parada estaba qué? Acertado, Sí, acertado. Y por eso es que también Víctor Raúl hace lo de las universidades populares, ¿no? el fenómeno de las unidades populares es realmente un fenómeno continental y más que continental es mundial, porque cuando empieza la época de gloria de las universidades populares en América Latina es cuando están decayendo en Europa. Ah, Este sistema de universidades, muchas veces a cargo de socialistas, pero no necesariamente, esta idea de no hay que olvidar que en esa época la universidad no es accesible a todo el mundo y la universidad no es este lugar donde la gente, donde vamos a experimentar nuevas ideas. La universidad es un lugar profundamente reaccionario y conservador, donde se va a repetir el discurso de siempre. Es un lugar donde se crean élites. Y entonces la reacción en contra de la universidad clásica empieza en Europa por este motivo, por el hecho de que en la universidad uno nunca va a ir a hablar de Marx, por ejemplo. La universidad no se, las universidades no van a tomar el tiempo, por ejemplo, de explicarle las condiciones económicas de un país al obrero o al campesino. Por tanto, no, alguien más tiene que hacerse cargo. ¿Y sí, quién mejor que los movimientos populares? Y entonces se crea todo este fenómeno de partidos socialistas y de sindicatos, a veces sindicatos sin ningún apoyo de partidos, que empiezan a organizar este nuevo modelo de escuelas mezcladas con centros culturales, porque parte de la educación también es dar acceso al trabajador a la literatura, al teatro, al arte. En- a principios del siglo XX se crea en Bélgica una universidad libre y los maestros son todos anarquistas. Terminan por cerrarla, pero hay un intento, y hay un sí. intento de mezcla entre militantes obreros y pedagogos que les interesa seguir este modelo. Este modelo es el que se va a trasladar a América Latina a cargo de gente como González Prada y que Anarquista de corazón. además, sí, Y además es- creo que eso es lo que más me impresionó de esa primera parte, que usted la explica también. Ese fue el germen, ¿no? Ese es el germen de muchos movimientos, incluso ahora mismo, ¿no? Ahora mismo estaba viendo en Estados Unidos las manifestaciones que se están haciendo, por supuesto, en favor de Palestina, y había por ahí una que salen definitivamente con todo y la bandera del comunismo y en las universidades.
y se ha desplegado un movimiento muy interesante de protesta, ¿no? Y yo creo que es justamente en la capacidad crítica del joven, ¿no? Es donde se pueden albergar las mejores semillas la seguridad de los países, ¿no? Para ponernos de acuerdo en cómo sería el pensamiento de ese país, cómo mejorarlo, ¿no? En la crítica que se tenga que hacer. Qué bueno. ¿Qué me dices sobre cómo pensaban ellos la integración latinoamericana? ¿Cómo en realidad lo planteaban? Porque Víctor Raúl tenía una manera muy clara, ¿no? Decía, el canal de Panamá otra vez para nosotros y como que hasta ahí llegaba. Y todo lo demás era, bueno, hagamos una composición, una federación. Pero entonces, ¿cómo es que nace y cómo es que eso se corta? ¿Cómo es que eso no avanza? Bueno, esta es una cuestión muy compleja, no solo porque el pensamiento de la gente varía según pasa el tiempo, según varias circunstancias, sino también porque toda esta gente podríamos decir que tiene una visión triple. Tiene una visión de los problemas a nivel nacional, a nivel continental, porque en efecto todos miran a América Latina como una entidad, y luego a nivel mundial. Todos ellos tienen una cierta visión internacional de las cosas y hasta se consideran a sí mismos como los representantes latinoamericanos de un fenómeno mundial. Luego podemos hablar de qué estaba pasando en el resto del mundo cuando ellos estaban haciendo sus organizaciones. La cuestión aquí es que inevitablemente cuando se habla de la integración latinoamericana, todos ellos llegan a esta cuestión que es cómo definimos Latinoamérica, qué es lo que nos hace, qué es lo que nos permite definirnos como una entidad única y dentro de esa entidad cómo se integra cada quien. Quizás el intento más trabajado para llegar a una definición única es, por supuesto, Aya de la Torre con su concepto de Indoamérica. La idea de que cuál es la característica de este continente que realmente lo vuelve único y lo separa de los demás, la presencia de la población indígena, que no solamente está aquí, sino que además sigue presente y masivamente presente. Por tanto, hay que reivindicar esa parte de la historia del continente, lo cual por demás es una idea que también se va a llevar a cabo ya a nivel oficial, por ejemplo, en México, bajo la Revolución, en Perú, cuando por influencia del APRA se empieza también a reivindicar un poco más las culturas indígenas precolombinas, y hasta en Argentina lo van a intentar, donde curiosamente ahí el indígena no suele tener un papel en la historiografía nacional, pero a principios del siglo XX fundan un museo de etnología en el cual se reivindican a las culturas precolombinas, porque es una forma de decir, Grecia, Egipto, China, Europa tienen sus civilizaciones antiguas, nosotros tenemos también las nuestras. Y eso no solo nos hace argentinos, sino que nos hace potencialmente latinoamericanos. El problema aquí es que si bien esta gente tiene una definición continental de lo que quieren ser, nunca pierden por ello la definición nacional. María de la Torre, Mariátegui nunca abandonan la noción de Perú. De hecho, un gran conflicto que van a tener con los comunistas es que los comunistas los acusan de no renunciar a la idea de Al Perú. nacionalismo. La cuestión es que toda esta gente es profundamente nacionalista, porque para ellos, si en Europa, para los socialistas, el nacionalismo ya es un concepto reaccionario para 1900, puesto que las grandes naciones ya están constituidas y son capitalistas, por tanto, ser socialista es ir más allá de esta lógica. Como ya vimos, esta generación vive convencida de que todavía no se ha alcanzado la independencia nacional. Y si no se ha alcanzado todavía, entonces uno no puede ser revolucionario y renunciar a ella. Al contrario, ser revolucionario es luchar aún más por ella. Y aunque adhieran al socialismo, el socialismo al final es una herramienta más para obtenerla. Otra forma de modernización, de desarrollo del país para preservarlo. Usted, De usted ahí que, a pesar de que todos ellos tratan de utilizar una América Latina, en realidad nunca llega a nada concreto porque se mantienen adheridos a esta idea de la nación, como ellos la definen. ¿Usted de dónde toma el término de civilización indoamericana? ¿Ese es el término que usa Víctor Raúl o usted se lo ha puesto? No, Indoamérica es la No, palabra que utiliza Ida de la Torre. pero
pero decir civilización indoamericana, me impresioné mucho porque me gustan las palabras, los juegos de las palabras. Entonces, es como que realmente es una propuesta suya o es es una interpretación sobre la Indoamérica que pensaba Víctor Raúl, en términos Es una, ideológicos, en términos no solo poblacionales, digo, cultural. es, es una propuesta suya que está basada en lo que él sabe de los trabajos de Arnold Toynbee, el Ah, historiador. claro. Arnold Toynbee desarrolló mucho el concepto de civilización como herramienta de estudio del humano y considera que una civilización es un grupo de seres humanos que se identifican como un solo grupo en un cierto lugar y en una cierta época. Es decir, que la civilización, la definición que da una población de su propia identidad, depende del espacio-tiempo, del espacio en el cual se encuentran, que es particular y les da sus características, y el tiempo en el cual se encuentran. Es decir, que una civilización puede cambiar a lo largo del tiempo. Aya de la Torre toma esta definición y dice, tomando en cuenta el espacio y el tiempo, podemos considerar que América Latina es realmente una civilización indoamericana porque está definida tanto por la gente que compone a esta región, esta mezcla de europeos y de indígenas, el espacio en el cual vivimos, el espacio geográfico que formó las identidades y un tiempo en particular, es decir, el tiempo que tomó que se formara esta identidad. Lo que quiera, dice ella de la Torre, no es solamente que la civilización indoamericana existe, sino que además esta noción de que existe, esta sensación de formar parte de ella se puede seguir desarrollando, se puede inculcar. Y de hecho tiene un proyecto en el cual divide al mundo en grandes bloques civilizatorios, el mundo anglosajón, Europa occidental, el mundo árabe, el mundo chino, África, el mundo budista, por así decirlo, e Indoamérica. Entonces aquí el proyecto político abre paso a hasta una visión del mundo distinta. Indoamérica está completamente inserta en una concepción de la historia, en la cual tiene su propio espacio. Claro, estábamos viendo la vez pasada la teoría del espacio-tiempo histórico de él, que para mi gusto es como que es situar obviamente al individuo y desde allí analizar todas las variables de las funciones sociales, del pensamiento, de la cultura, ¿no? Y de la legitimidad de tener la realidad puesta en un lugar y sobre ello trabajarla, ¿no? No solamente como la característica y la descripción de ellos, sino también hasta la proyección, la perspectiva, ¿no? De cada grupo social. Este, me gustó muchísimo esto que dijo sobre la civilización indoamericana, porque estábamos tratando con un grupo de gente que estamos haciendo unos proyectos sobre cómo hacer que Latinoamérica se una más en lo cultural, ¿no? Eh, y entonces decíamos, ¿cuál es la manera, cuál es el texto que deberíamos usar para renombrar a toda nuestra América Latina? Han salido cada gente que ha dado un nombre que es increíble, ¿no? Entonces, si empezamos de atrás para adelante, decimos, bueno, ¿cómo empezamos? Por tierra firme, por tierra, ¿qué le dicen? Tierra adentro, tierra firme, después el Dorado, después la Pachamama, después la no sé qué, y luego darles a todos como cada quien quisiera, es súper difícil, no hay manera, ya no hay, ya hemos perdido, ya no, ya es un concepto que no lo podemos asir, ya no, ¿verdad? Bueno, ahora, yo no voy a tratar nada de Mariátegui, pero sí lo que sí sé es que tuvieron conflictos porque Mariátegui quería seguir el sistema dogmático, digamos, ¿no? Determinístico del socialismo, del comunismo ruso, ¿verdad? Y, y Aya, no. A ver, cuénteme algo de esto. Pues como tantas cosas, curiosamente no va a ser tan sencillo
porque si en efecto el núcleo del rompimiento es la relación frente a la Unión Soviética, Mariátegui nunca va a ser tan dogmático como los comunistas quisieran. Es decir, Mariátegui va a tener un problema en los últimos años de su vida, es que queda atrapado por un lado entre el APRA, con el cual rompió porque no son lo bastante marxistas, y con la Unión Soviética, que lo acusa a él de no serlo lo bastante. Porque a pesar de todo, a pesar de que en efecto Mariátegui va a abrazar el marxismo mucho, en forma mucho más completa que Aya de la Torre aprecia a Marx, incluso aprecia a Lenin en una época, pero considera de nuevo que como América Latina es un continente aparte con sus particularidades, uno no puede aplicar las recetas rusas en América Latina. De ahí la idea de que aquí no puede haber lucha de clases, aquí lo que hace falta es una alianza de clases para lograr la revolución. Mariátegui se va por el lado marxista porque él tuvo la oportunidad de conocer el marxismo directamente desde Europa, pero conoce un marxismo muy particular. Mariátegui, más que conocer al marxismo por medio de Marx directamente, lo conoce a través de las interpretaciones que hace del marxismo Georges Sorel. Y Sorel es un socialista muy particular, muy curioso, que inspirado por las nuevas investigaciones de principios del siglo XX sobre el inconsciente, considera que el marxismo no tiene que ser necesariamente material. Es decir, que si uno espera las condiciones materiales para llevar a cabo una revolución, uno puede jamás llevarla a cabo, porque quizás nunca se den. Es también una persona que ya no vivió las condiciones de los obreros de Marx, en lo que dice que el capitalismo ha aportado ciertas mejoras, ha creado bienes, ha mejorado las condiciones de vida, por tanto quizás las condiciones materiales no son los que van a llevar a cabo una revolución, porque todo indica que el capitalismo está aquí para durar, hasta ya están negociando. Si para 1900 en Francia se negocia el derecho a huelga, la jornada de 8 horas, se debate del salario mínimo, todavía no está, los partidos socialistas ya están integrados al sistema, y entonces, ¿qué dice Sobel? Si queremos llevar a cabo una revolución, tenemos que reivindicar algo que el mundo material no puede romper, que es el mito. La famosa idea de Sobel es el mito Wow. es una idea, el mito es una idea que enarbola nuestros anhelos y por tanto la revolución socialista tiene que ser también un mito, no tiene que depender únicamente de las condiciones materiales. Si el socialismo es un mito, es decir, un anhelo profundo, ideal, entonces nada puede detener a la revolución, porque las condiciones materiales pueden cambiar, no importa, y seguirá. Este es el socialismo que Mariátegui trae consigo. Por eso es que reivindica en forma tan admirativa, por ejemplo, al imperio inca como un modelo protosocialista. Puede que no sea cierto, pero según la lógica del mito, al final no importa que no sea cierto. Si se cree que el mundo inca era socialista y que era lo que se anhelaba, eventualmente se llevará a cabo una revolución que logre ese modelo. De la misma manera, considera no solo que los indios son importantes para la definición del continente, sino que ellos van a ser los grandes actores de la revolución, porque en América Latina, sobre todo en Perú en particular, la división de clases se combina con la división étnica. Indio, campesino y proletariado vienen de la mano. Y es por eso que por un lado se va a pelear con Aya de la Torre, porque Mariotti cree en la lucha de clases, cree en el papel predominante del indígena dentro de la revolución, pero por otro lado, esa misma importancia que le da al indígena hace que a los comunistas no les guste el socialismo versión Mariátegui. Consideran que Mariátegui es demasiado nacionalista primero, Mariátegui nunca renuncia a la idea de defender Perú, consideran que es demasiado indígena, que es demasiado étnico. De hecho, durante el Congreso Comunista de 1928, los marxistas de la Comintern van a acusar a Mariátegui de ser racista o de ser nacionalista, por esta idea de que él quiere integrar a los indios a Perú en vez de batir las fronteras. Y Mariátegui les contesta acusándolos de ser racistas, porque él les dice, ustedes quieren crear naciones indígenas independientes, quieren marginar aún más a los indígenas en sus propios estados, cuando nosotros llevamos toda la vida tratando al contrario de desmarginalizarlos, de integrarlos a la nación. Y es aquí que tenemos tres bloques, los apristas, los socialistas de Mariátegui y los comunistas soviéticos, que están todos observando América Latina, todos tratando de encontrar una
forma de cómo aplico el socialismo a este continente con estas características, y a pesar de que manejan los mismos términos y hasta observan los mismos problemas, llegan todos a conclusiones distintas y todos acusan al otro de no ser lo bastante revolucionario. Porque aquí nos encontramos con una problemática que es nueva que sorprende mucho a los socialistas europeos, que es cómo aplicamos un programa político elaborado para Europa en América Latina. Uf, Lo que concluyen tanto Aya de la Torre como Mariátegui es que no se puede aplicar completo, se tiene que adaptar. Tenemos que adaptarlo a las realidades de nuestro espacio. claro. Aya de la Torre se aleja profundamente del marxismo y hasta Mariátegui, que trata de mantenerse en él, no puede olvidar las particularidades del continente y entonces queda atrapado entre ambos bloques. ¿Por qué los apristas ahora, yo durante un tiempo estaba segura que eran como que más socialdemócratas? ¿Por qué ahora tienen una fobia tremenda para que alguien los encuadre así? No, no conozco la historia del APRA en su totalidad, o sea, sí, después de Aya de la Torre, y la historia política de Perú tampoco. Pero si hay una cosa que suele repetirse es que en muchos casos, para que un partido revolucionario gobierne, tiene que soltar bagaje, tiene que moverse al centro para tratar de ganar una mayor cantidad de adeptos. Y Ujú. por lo demás, como irónicamente, como el APRA se considera un partido multiclasista, le es más fácil obtener apoyo de clases sociales que defienden cierto tipo de reformas, pero que no por ello van a defender una transformación completa. Por lo demás, otro gran problema que ocurre y que no le va a ocurrir solo al APRA es que recordemos que entre los años 20 y 30 no solamente está el bloque capitalista liberal y el bloque soviético. En esa época va a surgir el fascismo. Sí, sí. Y durante un tiempo el fascismo se va a plantear como una alternativa a los problemas tanto del comunismo como del capitalismo liberal. Y entonces si el mundo se divide en bloques, hay gente que siente la necesidad de pertenecer a esos bloques y la gente que trata de encontrar un espacio alternativo se queda muy marginada, porque los bloques ya son tan poderosos y tienen tanto prestigio que tratar de ser un socialista no marxista, tratar de ser un revolucionario que crea en la modernización capitalista, termina por cerrar muchas puertas. Es muy interesante la idea, por ejemplo, de que el fundador del primer partido fascista francés lo van a acabar por echar de su propio partido porque él decía el fascismo tiene que tener un programa social. Wow. Solo que el programa social ya lo tienen los comunistas. Así que, ¿qué espacio tiene él en el mundo político para ser fascista y social? La gente se va o por el comunismo o por el fascismo, pero como una herramienta en contra del comunismo. El resultado, él se queda solo. Ugarte declara, yo no quiero apoyar ni a los aliados ni a los fascistas en la Segunda Guerra Mundial. Quiero que aprovechemos esta guerra para liberarnos del yugo capitalista, puesto que se está debilitando, en la misma época en la cual los socialistas del mundo están abogando por una alianza antifascista. De la misma manera, el APRA llega a un punto en los años 30 en los cuales el APRA dice, no somos socialistas, porque esa palabra ya la monopolizaron los soviéticos, no somos capitalistas porque llevamos toda la vida combatiendo el capitalismo extranjero, tampoco somos fascistas porque llevamos toda la vida queriendo más democracia participativa en Perú. Resultados se quedan en un ambiente muy raro en el cual la gente, los anticomunistas del APRA se van a partidos de derecha y los apristas radicales se van al Partido Comunista. Resultado, para que ese partido pueda prosperar y tener su lugar, tiene que moverse cada vez más al centro, y entre más se mueve, más espacio le quita a la izquierda el comunismo. Los comunismos, porque ellos también tienen sus propios conflictos. También, 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 también. Bueno, me encantó escucharlo. Yo creo que vale la pena que nos veamos en otro momento para platicar sobre cualquiera de sus otros libros. Yo ya pude compartir su libro allá en Perú y yo espero que en cualquier otro momento que a usted le interese de verdad relacionarse con nuestra gente allá,
tomé toda la libertad de marcarme y vamos a hacer algo más. Y vamos a hacer algo más. Yo le agradezco muchísimo estos minutos Con mucho gusto. y yo sé que es un momento así como que en la noche, ya estamos empezando el fin de semana y es un buen día. Le agradezco muchísimo porque muy, muy claro todo lo que usted nos ha podido encaminar. Y creo que así con cápsulas pequeñas podemos aportar más a veces que andar analizándolo y quedándonos con, para eso están los libros, para que uno mismo haga un contraste con el avance que tiene sobre los pensamientos. Le agradezco muchísimo, no sé si quiere darnos un mensaje a los peruanos en el exterior, que somos los que seguimos siempre buscando mejoras en la ciudadanía, buscando, y por eso es que queremos entender qué pasaba en los otros tiempos. Siempre buscamos, como los mexicanos en el exterior, que buscamos siempre analizar un poco cómo mejorar nuestra ciudadanía. Solamente eso le pido, algún mensaje para los que vivimos como el continente errante que realmente somos en América Latina, porque una cosa es decir, sí, somos Indoamérica, pero cuando analizamos nos hemos movido en todos los países, ¿no? Y seguimos moviéndonos. Sigue habiendo nuestro camino errante, realmente, ¿no? Le agradezco a quienes nos escuchen, les agradezco profundamente la invitación y agradecer en forma más general una cosa que he ido aprendiendo conforme me interno en estos temas. No hay, si hay una cosa que me ha enseñado es que no hay lugar donde no haya algo que aprender. Así. No hay, nunca terminamos de comprender, de encontrar, de buscar modelos y luego se pueden encontrar en lugares muy particulares. Ya no llegamos a hablar de eso ahorita, pero creo que vale mucho la pena. Sí, El hecho de que solemos tener una interpretación muy nacional de nuestros pensadores. increíble. En México también la Revolución Mexicana se ha vuelto parte del folclore, Sí, pero estudiando la vida y los textos de esta gente uno se da cuenta que es gente que no sabía no estaba cerrada, no, estaba, abría los ojos y los oídos hacia todos lados y las referencias que se encuentran en su pensamiento luego vienen de lugares muy lejanos en los que uno no pensaría y que sin embargo a través de ellos tenemos un pequeño pedazo de un modelo, de una idea venida de quién sabe dónde, que hoy todavía existe aquí en América Latina y la seguimos teniendo en la mente. Pequeño ejemplo, el interés de Aya de la Torre por China me parece una cosa increíble. el interés de Por, la torre, ¿por quién? por China, Ah, sí, de eventos eso en no hemos China. hablado. Sí, cómo me Quien encantaría quiere saber un entender poco por más. qué elabora el APRA, por qué elabora el APRA como lo elaboró, para entender por qué el APRA fue lo que fue bajo Aya de la Torre, hay que entender que Aya de la Torre estaba viendo a un chino llamado Sun Yat-sen y escribió en el antiimperialismo y el APRA, es que yo quiero un partido como el de Sun Yat-sen. Ese es el modelo futuro de nuestra liberación mundial, tanto de nosotros latinoamericanos como de los asiáticos. Yo no Así sé, que yo no sé por qué en Indoamérica siempre estamos en el presagio y en la utopía, ¿verdad? No nos movemos de esas coordenadas. Bueno, le agradezco muchísimo. A ver si la próxima vez hablamos de eso. con Con mucho alguien gusto. más que sí sepa tanto. Muchísimas gracias. Un abrazo. Le agradezco muchísimo. Estamos comunicados. Estamos como vecinos, en realidad, muy cerca. Muchas gracias y muy Gracias, buenas noches. gracias, muy amable. Gracias. Voy a cerrar esto, que a veces me demoro para cerrar, pero buenas noches a todos.